Muy buenas, chicas. Hoy quiero hablaros de esas 5 creencias que te están impidiendo hacer ese cambio, dar ese paso que sería tan significativo para ti, que tanto cambiaría tu vida, pero que aún a día de hoy no te has atrevido a dar. Así que te animo a que te quedes hasta el final del vídeo, porque aparte de hablarte de esas creencias, te voy a hacer un regalo y te voy a compartir un ejercicio súper potente para que puedas comenzar desde hoy a hacer esa transformación. Así que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Soy Isabel, soy coach de reinvención personal y me dedico a ayudar a las mujeres a recuperar la ilusión, a que no se conformen con lo que no les está haciendo felices y que se atrevan precisamente a dar ese paso hacia el cambio. Y como te comentaba, os quiero hablar de esas creencias, de esos miedos que nos están frenando de ir a por nuestros sueños, a hacer ese cambio, y uno de ellos es el creer que esta es la vida que te ha tocado y tendrá que ser así. Y bueno, no es la vida que te ha tocado, esto no es como un décimo de lotería, donde tú te compras un número, es ese número X y te puede tocar o no te puede tocar. Aquí se trata de que la vida que tenemos, estamos haciendo méritos para que esto ocurra, ¿no? Estamos trabajando para ello y quizás a veces no estamos yendo por el camino que nos gustaría, por ese que desearíamos, pero quizás no tenemos otras herramientas, no sabemos cómo hacerlo mejor y creemos que pues nos tendremos que conformar con esto que nos ha tocado porque es lo que hay. Así que te animo a que le des la vuelta a esa creencia y ya verás cómo a raíz de las siguientes que te voy a compartir todo va a tener mucho más sentido. Y otra creencia que también tenemos y nos afecta mucho a las mujeres es la edad. El creer que ya es tarde para hacer ese cambio. Yo te comentaré que esa creencia también la he tenido muy presente, porque la impresión que tenía, ¿no?, viviendo en España, es que a las mujeres como que a cierta edad ya nos retiran del mercado, ¿no? Ya es como que no puedes encontrar oportunidades si tienes cierta edad, o que te va a ser mucho más difícil, que nadie te va a contratar porque ya eres mayor. Yo te comento que le di la vuelta a mi vida a los 37 años, que es cuando decidí marcharme a Buenos Aires. Y yo también pensaba, y digo, ¿y a mí quién me va a contratar a esta edad? Si tengo casi 40 años, encima soy extranjera, no tengo experiencia en este país. En Londres, me marché a Londres con 40 años, sin saber inglés. Y digo, yo me decía, ¿quién me va a contratar si ni siquiera hablo el idioma? Bueno, pues te diré que jamás me faltaron oportunidades. En Londres, en 3 semanas, yo ya había encontrado un trabajo en un pub, sin saber inglés. Y en Buenos Aires lo mismo, en un mes y medio, porque hice otras formaciones, yo estaba trabajando en una peluquería. Así que eso que creemos que no nos van a contratar, bueno, pues quizás es algo que tenemos más nosotras, que no es una prueba real del mundo que nos cierra la puerta cuando tenemos X años. Y otra creencia, esa tercera creencia que también nos marca mucho, es el que yo no sé hacer otra cosa, o yo no valgo para otra cosa, así que me tendré que conformar, ¿no?, con lo que tengo. Como decía en la primera creencia, me tendré que conformar porque no puedo aspirar a nada más. Yo sigo con mi ejemplo y te pongo mi ejemplo no para aburrirte, no para hablar solo de mí, sino para que veas de que yo también estuve ahí, de que a mí también me han perseguido mucho estas creencias, estos miedos, y cómo la vida me ha demostrado de que eran cosa mía. Yo comencé en el mundo de la peluquería con 19 años. Hasta los 37, que me marché de España, yo solo he trabajado como peluquera masculina, además, que todavía es más específico y te cierras más puertas, ¿no? Porque en España antes, ahora que cuando regresé el año pasado, veo que hay mucha peluquería masculina, ¿no? Pero cuando yo trabajaba, había muy poquitas. La gran mayoría eran todas mixtas, especialmente de mujeres. Y yo decía, cuando me marché a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?, digo, ¿y quién me va a contratar? Digo, si no encuentro trabajo en peluquería masculina, ¿de qué voy a trabajar yo? Si no he hecho otra cosa en mi vida, llevo casi 20 años cortando pelo y jamás he tenido experiencia, no tenía ni siquiera ni currículum, porque
a mí ni había buscado trabajo, porque estando en la academia con 19 años vino un chico que necesitaba una persona, le hablaron de mí, le gusté y con él estuve trabajando 7 años. Después yo abrí mi propia peluquería, así que nunca he buscado un trabajo, nunca he tenido que hacer un currículum, y ahora enfrentarte a verte en otro país, como me ocurría a mí, digo, si no encuentro de lo mío, ¿de qué? Bueno, pues ves, ahí está la vida, para desmontarnos todas estas tonterías, para quitarnos todas las creencias. Y yo, aparte de peluquera, en Buenos Aires, que estuve trabajando también un año, he trabajado de teleoperadora, he trabajado de recepcionista, en Londres he trabajado de camarera. Por lo tanto, yo simplemente no había buscado otra cosa más, no me hizo falta, pero cuando la vida me puso situación me di cuenta que sabía hacer más cosas. O mírame ahora, ¿no? Trabajando también a través del coaching en el desarrollo personal, cuando tampoco es lo que yo había hecho toda la vida, ¿no? Por lo tanto, cuando una confía y cuando una se deja llevar, ¿no? por el instinto, por la situación, te das cuenta que hay abanicos de oportunidades, que no somos, como decía yo, tan inútil como me creía, ¿no? Sino que soy capaz de hacer mucho más de lo que yo misma me imaginaba. Y otra creencia que también nos persigue, esta cuarta creencia, es ese miedo a defraudar a los demás, ¿no? Con nuestro cambio. A ver si por hacer esto que tanto me beneficiaría a mí, por hacer esto que tanto me gustaría, quizás mi familia las voy a decepcionar porque no se esperaban esto de mí. Y sigo con mi ejemplo. Para mí también fue duro, ¿no? El enfrentarme a mi familia, por decirlo así de alguna manera, el notificarles de que me iba. Y no fue bien acogido por todos, ¿no? Porque también había esa parte que con sus miedos trataban de impedirme de que me fuese, de cómo me marchaba a otro país económicamente mucho inferior que el mío, ¿no? Cómo me iba a dejar mi estatus, mi negocio propio que facturaba bien, cómo iba a dejar todo por marcharme a Argentina, que estaba tan mal, ¿no? También era una presión que yo tenía, porque sí, vale, yo tenía muy claro que me iba, pero también, como me podía pasar ahora, ¿no? Ese miedo a que, ay, si mis padres no ven, ¿no? De nuevo el éxito que yo he tenido antes en Bilbao, ¿no? Con mi negocio propio, ese miedo a defraudarles, ese miedo a que crean que me equivoqué, ¿no? Esos miedos también nos frenan mucho, ¿no? El creer esas versiones, ¿no? Y como al final, pues yo me imagino que mis padres también estarán muy orgullosos de mí, o yo por lo menos estoy muy orgullosa de mí, de lo que he hecho y de haber sido capaz, ¿no? de dar ese paso y comprobar una vez más que todos esos miedos eran parte de mi imaginación. Y ya la última creencia, la quinta, esa que nos frena también mucho, es ese miedo al fracaso. Porque creemos que fracaso es perder, que el no tener el resultado que habías esperado es que lo hiciste mal. Y a mí también. Yo sigo con mi ejemplo y te lo pongo para que veas cómo yo lo he vivido también. Cuando me marché a Buenos Aires, cuando se acabó mi relación, cuando me vi allí perdida, sin saber qué hacer, yo decía, ¿y ahora qué hago? Si yo vine aquí por esta persona, por este hombre, ahora él no está, ¿qué tiene sentido? ¿Me tendré que ir a mi casa? ¿Me tendré que era lo que tocaba, ¿no? El seguir con mi vida anterior. Y yo, por ejemplo, no me quería ir a mi casa como una derrotada, ¿no? Yo no quería dar esa imagen a mi familia de que me fui por este chico, no funcionó y ahora me vuelvo para casa con las orejas gachas, ¿no? Habiendo tirado un año por la borda. Y ese miedo nos persigue muchísimo, ¿no? El defraudar, el defraudarte a ti misma, a que no fuese lo que habías pensado. Y yo siempre digo, chicas, que un resultado no deseado no es un fracaso, sino un aprendizaje. Y para mí fue el mayor aprendizaje el haberme marchado, el haberme quedado sola, porque fue entonces cuando comenzó mi verdadera transformación, mi reinvención a todos los niveles, personal, laboral, a todos, porque solo me tenía a mí misma y no tenía que ocuparme de nadie más que el foco era yo.
Por eso, si yo miro atrás, no me arrepiento para nada de ninguno de los pasos de los que di, de esos quizás errores, ¿no? O esos fracasos que ocurrieron, para mí fueron los mayores aprendizajes y doy las gracias por haberme atrevido a dar ese paso, por no haberme dejado llevar por esos miedos, por esas creencias que yo tenía también tan arraigadas y como mi propósito era tan grande, tenía tantas ganas de hacer ese cambio, de dar ese paso, que es lo que hizo que rompiese todas esas barreras y la vida me demostrase de que ninguno de los miedos que yo tenía llegó a cabo. Así que, como te decía al principio, ese regalo que te quiero hacer es muy potente. Te animo a que agarres papel y boli para el vídeo si lo necesitas. Y ese papel y ese boli es porque te vas a escribir una carta a ti, a esa mujer que a día de hoy se siente todavía estancada donde está, que le gustaría hacer ese paso que aún no se ha atrevido. Así que le vas a escribir una carta a ella, así como desde fuera, como tú siendo otra persona, ¿no? Pero en esa carta le vas a hacer ver todo lo que ella se está perdiendo por seguir anclada a esas creencias, a esos temores. Pero quiero que se la escribas con amor, con compasión, no con la rabia de decir, mira lo que te estás perdiendo por hacer caso a tus creencias, a tus miedos, a tus tonterías. No, desde poniéndote en sus zapatos, desde esa compasión de entender de que sé que ahora no puedes hacerlo, sé que ahora estás frenada, pero mira todo esto que te estás perdiendo, ¿no? Hazle ver cómo sería su vida de diferente si diese ese paso, cómo le iba a cambiar en su día a día, cómo le iba a cambiar, hacerse sentir feliz, ¿no? Quizás el cómo hacerla ver que por seguir creyendo eso que aún tiene en su cabeza, pues se levanta cada mañana sin ilusión, sin ninguna motivación, que acude como un robot, ¿no? Estamos así en esa rueda. Hazle ver eso que está viviendo a día de hoy desde el amor, desde la compasión. Y cuando la hayas espejado, cuando le hayas contado todo lo que tú ves de ella, todo ese sufrimiento que ella tiene, cuando te hayas vaciado y se lo hayas contado bien, hazle saber que tú vas a estar siempre ahí, que la vas a llevar de la mano, que no la vas a dejar sola, que vas a estar con ella y que le vas a prometer de que la vas a ayudar a dar ese paso, la vas a ayudar a que consiga lo que realmente desea, que vas a estar con ella y hazle ver cómo sería su vida una vez lo hiciese. Me encantaría que me dejases en los comentarios si vas a hacer este ejercicio o si lo has practicado y cómo te resultó. Y si te gustaría seguir trabajando en ti, si te gustaría recuperar esa ilusión, esa motivación, disfrutar de tu día a día sin tener que esperar a vacaciones o fin de semana y ves que aún sigues anclada en ese lugar donde no te gustaría permanecer, te animo a que contactes conmigo de manera directa a través de cualquiera de los links que te comparto en la descripción de este vídeo, que me encantará escucharte y sobre todo ver cómo te puedo ayudar a que tú también vayas a vivir tus sueños como yo los estoy viviendo. Muchas gracias por estar ahí. Siéntete libre de compartir este vídeo con cualquier amiga o persona que conozcas que también le gustaría hacer ese cambio y todavía no se atreve porque sigue creyendo de que no se lo merece. Siéntete libre de compartirlo si crees que la puede ayudar. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando las notificaciones de los próximos vídeos. Un saludo y nos vemos.